un epitelio cilíndrico, entonces seguramente tal función, y así. Claro. Así si se repasa, y si lo saben bien, se pueden sacar un preparado y no se sepan, tipo, se los tiro como consejo. Además, si les preguntan cuáles son los tejidos básicos, es algo que tienen que saber. Sí, los profes han dicho, tipo, del tema de los tejidos básicos, si es que no se lo saben, los pueden llegar a bochar. ¿Cuáles son? ¿Cuántos tipos de tejidos básicos hay? O sea, los tejidos que forman todo, ¿cuáles son? Epitelial, conectivo, y del conectivo sale el muscular, el nervioso, óseo, el adiposo, el óseo, y no sé si hay uno más. Esperen, el nervioso es un tipo de tejido. Entonces tenemos epitelial, conectivo, nervioso y uno más. óseo. No me acuerdo. Una consulta. ¿Ustedes se acuerdan? El óseo era el óseo cartilaginoso, esos eran especiales del conectivo. Son especializaciones Por del lo que yo conectivo. sé, los básicos eran tejido epitelial, conectivo muscular y nervioso. Sí. Después todos los otros, hasta hematopoyético, tegumentario y todo eso, que son 6, yo sé que son 6 especiales de tejido conectivo. Exacto. Sí, es así como lo dijiste, está bien. Exacto. El tejido óseo es tejido nervioso, es tejido conectivo, la sangre es un tejido conectivo, digamos, todo lo que medio que no es epitelial, muscular ni nervioso es tejido conectivo, básicamente, ¿no? Y las características propias de más allá de la clasificación, de por ejemplo, el tejido conectivo se me divide en laxo, en denso, organizado, irregular, etc. Más que eso, la función, que son las características que tiene. Por ejemplo, un epitelio, Joaco, ¿te acordáis las características del epitelio? Tipo como De los epitelios que es avascular, que las células tienen una polaridad, eso también es característico de los epitelios. Descansan sobre una lámina basal. Que descansan sobre una lámina más basal y tapizan superficies corporales de órganos y también forman glándulas. Claro, No es que solo es la capa de tejido que recubre una cavidad del cuerpo, sino que también forman glándulas, eso es importante. Claro. Sí, porque la profe mencionó eso, que por lo general preguntan epitelio y todo el mundo dice que es simplemente para revestir cavidades. Y sí, está bien, es para eso, pero no es solo eso. O sea, se lo tiene como consejo de que tejido básico, por ahí los profes sí le dan bastante bola a eso, porque bueno, como dice su nombre, son tejidos básicos, o sea, que hay que saber para poder entender lo otro. Y después cómo van cambiando los epitelios, y eso cómo se asocia a la función del órgano del que estemos hablando. Como por ejemplo el epitelio del intestino tiene sus particularidades porque su función es la de reabsorción principalmente. Después, esta característica se puede repetir en los túbulos renales porque también participan en procesos de reabsorción. Después, lo que son las glándulas tienen otra forma las células y forman otras estructuras porque es distinta la función. Y así, todo claro, y de hecho, vamos asociando estructura y función en todo y de alguna forma sale la estructura de por sí, o sea, la estructura sale de la función. Y de hecho, tipo, pueden ver y les sirve saber ese tipo de cosas, como por ejemplo el tema del epitelio cúbico. Si se dan cuenta, bueno, no quiero decir todos, pero la mayoría de los conductos están recubiertos por un epitelio cúbico, por ejemplo. Las glándulas por ahí tienen epitelio más cilíndrico y las superficies que necesiten resistencia tienen un epitelio plano estratificado, por ejemplo, y así. Entonces, si tú te sabes esos conceptos, por ejemplo, no sé, pues me encuentro en un epitelio plano estratificado y no sé qué órgano es. Yo ya sé que tiene que ser un órgano que necesite resistencia, que necesite, que sufra algún daño para que el cuerpo haya desarrollado esa estratificación. Entonces no vamos, por ejemplo, a piel, no vamos a esófago, no vamos a órganos que necesiten esa resistencia. Entonces sirve bastante. Sí. Y después, bueno, eso de que tiene polaridad, acordarse que tiene distintas partes la célula y que cada parte de esa célula tiene distintas diferenciaciones. Puede ser una diferenciación apical, como las microvellosidades, por ejemplo, hacia lateral que tenemos, ahí hablamos de uniones intercelulares, hacia basal, bueno, que se unen hacia a una lámina basal y qué tipos de proteínas intervienen ahí también. Todas esas cositas que uno puede ir añadiendo y que le ayudan a enriquecer lo que está diciendo. Recuerden que los epitelios estratificados, las células basales, o sea, a colación de esto que decía Joaco de los polos y apical y qué sé yo, las células basales pueden ser, por ejemplo, más cúbicas, mientras que las células
en un epitelio plano estratificado, las células de la superficie apical, que es la que está en contacto con la luz, van a ser las células planas. Pero en la parte basal, las células pueden verse como más cuboidales. Y ustedes tienen que poder ver eso y poder decir seguros, sí, pero es un epitelio plano estratificado. ¿Por qué? Porque la última capa es plana. Y además tienen que ver la estratificación, ¿no? Para decir todo esto que digo es porque estamos viendo estratificación. ¿Se entiende eso? Pero bueno, chicos, más que nada decirles que estén tranquilos para el tema del examen, que al final es eso, o sea, para la parte oral es que ustedes demuestren confianza, demuestren tranquilidad y que saben de lo que están hablando. Capaz, no saben mucho lo que están hablando, pero si tienen una voz y corporalmente lo demuestran, el profe se lo cree, perfecto, y le ayuda bastante eso. Después... Sí. está Sí, bien. Juan. ¿Querés decir algo? No, creo que iba a ser lo mismo que dijiste hoy, así que capaz lo vas a decir de vuelta. Después, si digo que es simple, ¿por qué es simple? Si digo que es estratificado, ¿por qué es estratificado? Y pseudoestratificado también. O sea, tener esos conceptos, porque si los nombramos, quizá nos pueden pedir, ¿y por qué decís que es pseudoestratificado? ¿Qué querés decir con esto? ¿Qué es un Entonces, pseudoestratificado? ¿Cuál es la diferencia con el estratificado? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿alguien? Sí, vaya, No, yo que el un poco de estratificado tiene todas las capitas y el pseudoestratificado, o sea, en el estratificado no todas las células están pegadas a la lámina basal y el pseudoestratificado están todas pegadas a la lámina basal, pero los núcleos parecieran como que uno está más cerca de la región apical y otros de la basal. Exacto, Sí, correcto. perfecto. Sí, son conceptos básicos que tienen que tener y le viene buenísimo, además que complementan la respuesta. Pero bueno, como le decíamos, estén tranquilos que tiempo para revisar el preparado van a tener en el oral. Revísenlo bien, busquen las estructuras que saben que están, así tienen confianza y todo, y les va a ir re bien, chicos. Bueno, entonces ahora que no nos corre el reloj, perdón, Joaco, ¿querías decir algo? No, afirmé que era lo último, ¿no? Nada más. Sí, ya terminamos. Entonces, bueno, ¿alguien se anima a describir el ovario? Ya les había dicho que era ovario. Me da un segundito, chicos, yo me tengo que retirar ahora, tengo unas par de cosas que hacer. Así que nada, desearle éxito a todos, que le vaya re bien, éxito el lunes y éxito cuando le toque rendir el oral. No, espero que nos veamos todos después del segundo cuatri. Suerte. Nos vemos. Gracias. Chao. Aprovechen ahora que pueden describir sin que equivocarse tenga algún problema. Aprovechemos a equivocarnos ahora que tenemos todo este espacio. Sí, yo se los doy para que alguien practique, si quieren como sacarse el miedo de cómo va a ser en el parcial. ¿Nadie? ¿Hacemos al azar? Bueno. Nada, re malos. Puedo decir algunas Tampoco cosas, pero no es que sé todo. No importa, no, vos mandale acá. Este es un órgano del sistema reproductor femenino. Es un órgano macizo. Acá se produce la ovogénesis, ¿puede ser? Sí. Este órgano tiene una corteza y una médula. Y no tiene capas. Perfecto. Porque es un órgano macizo, básicamente. Sí. Claro, no, se me confundía con eso. Y bueno, en lo que es la corteza, lo que sí no me acuerdo mucho de lo que es el epitelio y eso. En la corteza vamos a encontrar los folículos. Sí, alguien quería... Eso sí. Sí, te ayudo. Tiene un epitelio germinativo que es cúbico simple. Perfecto. Tiene un epitelio. Entonces yo le voy a marcar lo que ustedes dijeron. Este es un epitelio, sobre todo se ve acá, epitelio germinativo cúbico simple. Eso, si luego tenemos vemos una corteza. Germinativo, ¿no? Tipo la palabra germinativo sí o sí. Es el nombre. Pero Claro, inclusive no a mí está no de me más salía que eso. Como que no me acordaba la palabra. Y es un mesotelio, pero se llama epitelio germinativo. Lo de epitelio germinativo, pueden decir también que
Si no te sale germinativo, que igual es de germinar, porque antes se creía que las células, los gametos, los ovarios, se creía que salían del epitelio germinativo. Hoy en día se sabe que no, que durante la embriología migran y se ubican en el óvulo. Entonces, por eso se llama epitelio germinativo. Ponele que no te salga, decir que es un epitelio de recubrimiento, si no te sale germinativo, pero ya se la van a acordar, ahora que lo dijimos, se la van a acordar. Bueno, después tiene la corteza y la médula. ¿Qué hay en la médula? Muchos vasos sanguíneos y Linfáticos y algunos nervios. O sea, vasos y algunos nervios. estaba pensando si había linfático. ¿Hay linfático entonces? Sí, creo que sí. Sí, sí. Vasos y nervios. Vasos. Algunos nervios. Fundamentalmente iguales son los vasos, como lo más importante. Claro. Bueno, ¿y qué tiene la corteza? Y en la corteza encontraríamos folículos en diferentes estadios, donde vamos a encontrar folículos primordiales con su epitelio simple plano. Ese sería como el comienzo. Luego comienza a madurar, hay que decir que se quedan en profase 1 de meiosis 1. No el folículo. Vos cuando decís eso estás hablando del ovocito, que es lo que está dentro del folículo. El folículo es el ovocito más las células foliculares, que son las células estas que en este momento son planas. El ovocito está detenido en profase de meiosis 1. Eso puede ser una pregunta del escrito, por eso se los recalqué. Genial. Y cuando pasa ya a folículo primario, ¿ahí el ovocito no cambia todavía? ¿O ya pasó? No, el ovocito cambia. Más o menos por ciclo menstrual se eligen, creo que son unos 10, ponele, 10 ovocitos que empiezan a madurar. Pero en realidad solo uno de esos 10 llega a la ovulación y es liberado. Generalmente, digamos. A veces puede Claro, pasar que no. eso era mi Generalmente duda. uno. Como que cuántos Cuando se llegan produce. a la maduración, o sea, obviamente uno se llega a madurar, pero cuántos se preparaban, por así decir, como para lo que es la ovulación. O sea, la fecundación y todo. Sí, más o menos 10 dice en la bibliografía. Creo que decía como ponele un aproximado 10. Yo es lo que se me quedó grabado a mí. Pero lo importante es eso, que uno solo llega a la ovulación, o sea, madura lo suficiente, y cuando se produce el pico de hormona luteinizante, ¿se acuerdan de lo que estoy hablando? Que estimula la liberación del óvulo, es decir, la ovulación. Cuando se produce eso, la estimulación de la ovulación, reanuda la meiosis 1 solamente ese óvulo que se está por ovular. Y se detiene, estaba en profase 1, la reanuda y se detiene en la meiosis 2, la verdad no me acuerdo en qué parte. Profase, bueno, no me acuerdo la verdad, creo que en metafase. Se detiene de vuelta y reinicia en la meiosis 2 solamente si es fecundado. Termina solamente si es fecundado. ¿Sí? Creo que lo tenía anotado. Ahí lo busco así, se los confirmo. En qué momento reinicia. ¿Pero aclaró tu duda? Sí, gracias. Bueno, entonces tenemos las células los folículos primordiales, que son esos que estás describiendo. Después los folículos primarios, ¿cuándo aparecen? ¿O cómo se ven? Cuando las células foliculares pasan a hacer un epitelio, pasa a ser simple cúbico. Exacto, muy bien. Sí, y después... ese folículo primario pasa a ser el avanzado, cuando por lo que entendí esas células foliculares se empiezan a dividir, pero no entendí si era por avance de lo que era la meiosis, algo así tenía entendido. No, nada. Acordate que el ovocito es el que está en la meiosis. Las células foliculares son otras células, las foliculares, las que lo rodean, y hacen mitosis. Y por mitosis forman las células de la granulosa, células granulares. Claro. ¿Sí?
Ahí me confundí yo, no sé. O sea, te entiendo perfectamente y no sé por qué me confundí al decirlo. Está bueno. Y bueno, pero por eso es importante esto. Fíjense cómo a medida que van hablando empiezan a caerles las dudas. Y para esto era este espacio justamente. Fíjense, fijamos que esto es un folículo primario. Se parece más primordial. En parte se parece primario y en parte es primordial. Porque acá se ven capaz un poquito más cuboideas. En cambio este se ve bien plano. Pero fijamos que este es un primario. Fijamos que estas células se ven cúbicas y que se están replicando, están haciendo mitosis y están formando las células de la granulosa. Las células foliculares forman las células de la granulosa. Las células del tejido conjuntivo alrededor van a formar la teca interna y la teca externa. Entonces vamos a tener ovocito, células foliculares que luego se desarrollan por mitosis y dan las células de la granulosa, y alrededor la teca. La teca, conforme avanza la maduración de los folículos, da una teca interna y una teca externa, que tienen funciones de secreción de hormonas. Yo había anotado todo esto y no me acuerdo dónde lo dejé y no quiero meter la pata. Sí. Pero bueno, no les voy diciendo eso y ustedes Creo pueden seguir. que la teca externa secretaba lo que era progesterona y la externa lo que eran estrógenos y no sé qué otra cosa. Sí, de todos modos, ahora que lo pienso, ¿Sabes qué te iba a preguntar ahí, Connie? Viste que, bueno, cuando estamos pasando del folículo primordial al folículo primario, que bueno, ahí pasa esto de que en mis células foliculares se producen muchas mitosis y así yo genero las células de la granulosa después. ¿Sería ese el motivo por el que avanza el folículo? porque se producen muchas mitosis. Sí. No sé si vos decís funcionalmente por qué avanza el folículo o si cómo lo ves. Si vos querés decir cómo yo sé que el folículo está madurando, cuando lo veo, es eso que vos decís. Porque yo estoy viendo que las células pasan de planas a cúbicas, esas cúbicas comienzan a hacer mitosis, veo que ese folículo empieza a crecer, que después se llena de líquido, que después forma un antro, que después ese antro se hace más grande, y todo eso es lo que yo puedo ver en la microscopía y decir, este folículo está madurando. Ahora, si la pregunta es, ¿cómo madura el folículo? Es por estimulación de hormonas. Recuerden que hay un eje, que es el eje hipofisiario gonadal, que estimula el crecimiento de los ovocitos, o sea, de los folículos, que eso se produce con el ciclo menstrual, de hecho acá lo tengo más abajo. No quiero pararme a explicar mucho eso, pero recuerden que hay un eje hipofisiario gonadal, que la gónada primero secreta estrógenos, por eso creo que las células de la teca secretan estrógeno primero, pero eso no lo puedo chequear porque no me acuerdo bien, pero creo que sí. Secretan estrógeno y el estrógeno estimula a su vez el crecimiento de el Endometrio. endometrio. Gracias. Sí, del endometrio. Y a su vez, esa retroalimentación que se va produciendo con el eje hipofisiario gonadal es lo que va produciendo que continúe la estimulación del ciclo ovárico. O sea, tenemos un eje hipofisiario que estimula el ciclo ovárico y de acá se libera estrógeno y progesterona que a su vez estimulan la maduración del ciclo del endometrio. Cuando hablamos del ciclo ovárico hablamos de este proceso y cuando hablamos del ciclo menstrual hablamos de lo que ocurre en el endometrio. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces todo lo que dijeron las compañeras. El ovario es un órgano macizo que tiene un epitelio germinativo, una corteza y una médula. La corteza vamos a tener tejido conectivo y folículos ováricos en distintos estadios de maduración. Ojo, si agarramos un ovario de un neonato, no va a tener distintos estadios de maduración.
para tener un ovario en distintos estadios de maduración tenemos que tener una persona que está, digamos, que no me sale Está en edad fértil. Claro, que está en edad fértil, digamos, antes de la menopausia y después de la primera menstruación. ¿Sí? En todo el proceso de edad fértil. Ahí vamos a tener los distintos estadios de maduración. Si agarramos a una persona postmenopáusica, probablemente vamos a tener muchos cuerpos albicans y capaz algunos folículos primordiales que nunca se ovularon. Pero no vamos a tener un folículo de Graf, porque no va a estar ovulando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es más de lo que ya dijeron. ¿Quieren preguntar algo de acá? Folículo primordial, primario, secundario, de Graf. ¿De Graf o Una folículo consulta. maduro? Podríamos decir también que en la corteza podríamos encontrar los cuerpos de albicans, ¿o no? En la corteza, nomás. Exacto. Sí. Por ahí en la cátedra Sí. tenemos uno que tiene un montón de cuerpos albicans. Entonces, si les preguntan a ustedes de qué podía ser, de una paciente mayor, una paciente más joven, y bueno, dependiendo de esto, pueden decir que es de una persona mayor. Pero bueno, Sí. después hay distintos. El cuerpo lúteo se va a ver así y el cuerpo albicans así. Fíjense que el cuerpo lúteo se ve bastante vascularizado. En vivo se llena de lípidos, entonces se ve más amarillento. Si agarramos un preparado, capaz lo vamos a ver más blanquecino, porque se pierde el lípido y queda blanco. Y el cuerpo lúteo, recuerden que está activo. Luego de la ovulación, 14 días. Apenas, después de los 14 días, se degenera y forma el cuerpo albicans. A menos que se produzca la implantación y un embarazo. En ese caso, se estimula el crecimiento del cuerpo lúteo que sigue secretando hormonas, estrógeno y progesterona, que contribuyen a este ciclo de retroalimentación hormonal del embarazo. En caso contrario, se produce el cuerpo albicans, que es como un tejido más cicatrizal. Como decía Joaco, hay varios preparados. De los preparados de la cátedra hay varios que tienen muchos cuerpos albicans y hay algunos que tienen unos folículos re bonitos, folículos primarios y folículos primordiales, sobre todo. Los folículos secundarios y de Graf son difíciles de encontrar, así que no se asusten si no hay. Digan cómo se tendrían que ver, dónde los podrían encontrar, qué función tienen, si no lo encuentran, digamos. Sí, ¿qué pasó? No puedo ver. Sí. Hola. Me Sí, hago sí. una pregunta. No tiene que ver con ovario, tiene que ver con glándula mamaria. Es una pregunta Sí. que me quiero sacar porque me acuerdo que me surgió en su momento y no la pregunté. Glándula mamaria de las que tenemos en la cátedra, ¿sería inactiva o sería, cómo es la que está ahí en los preparados? No lo sé. Yo no vi glándula mamaria, la verdad. En el listado no sé dice, si- no aclara nada. No, o sea, sé que entra, pero no sé en qué estadio, digamos. A ver. Carla, ¿vos en Creo qué que comité tenemos las estás? dos. ¿En qué comisión estás? No importa. No, me colé de otra, porque yo no tuve, voy a los... Ah, no importa, no importa. Yo porque los chicos les habían mandado un power en las que estaban. Por eso te iba a decir eso. Claro. No, yo los jueves a la mañana, pero es que no tuvimos comisión ni martes ni jueves de preparados, tipo, para volver a verlos. Entonces, nada, no me acordaba cómo era la glándula mamaria que teníamos nosotros para ver cuál Sí, estudiaba, cuál chequeaba. la verdad yo no sé. En el listado de Petco tampoco, o sea, en el atlas de Petco tampoco está. Viste que tenemos como un atlas que tienen las imágenes de los de cátedra. No me fijé ahí. Capaz fíjate ahí si está ahí, si no, bueno, de última, si no después le preguntamos, o le pregunto a la profe y te digo más o menos qué me dice. Bueno, dale. Cualquier cosa, ya estoy viendo los dos, pero bueno. En Dale. glándulas mamarias, igual de todas formas creo que me habían dicho que
estaban activos o inactivos. Estaban inactivos cuando era rosita lo de adentro, no me decías lo de adentro de qué, pero después cuando estaban activos se veía blanco porque cuando lo tenían, lo blanco no se veía, digamos. ¿Qué es Entonces era rosita? solamente el hueso. ¿Rosita qué es? Cualquiera puede responder, no tiene que responder la compañera particularmente. O sea, lo que vemos rosita, ¿cómo se le dice? Eosinófilo. Eosinófilo. O acidófilo también. Cualquiera de las dos formas es decir que se ve rosita. Recuerden que acidófilo es de ácido y eosinófilo es un colorante ácido. Eosina es el colorante en realidad. Entonces cuando decís eosinófilo o acidófilo es estos tejidos que los vemos rosas. A diferencia de cuando vemos un tejido más violeta como acá o como acá, que se llaman basófilos. ¿Sí? Los vemos más violetas. Recuerden eso porque puede hacer la diferencia entre que ustedes digan un tejido más rosita y un tejido acidófilo. Están hablando con propiedad. O es eosinófilo. Bueno, acá, ¿qué les parece que estamos viendo? Si no saben qué es, cualquiera hable de lo que ven. Un tejido, un órgano hueco, una luz. Bueno, no importa, lo digo porque ya los perdono solamente porque están quemadísimos. Acá estamos viendo el endometrio, ¿sí? Esto es endometrio proliferativo. Recuerden lo siguiente, el endometrio proliferativo tiene glándulas aserradas. Fíjense cómo se ven aserradas, fíjense esto. Tiqui, 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 tiqui. Eso es lo que se llama aserrado. Es la característica del epitelio secretor. Secretor, quiere decir. Bueno, acá ya les había explicado, ¿sí? Perdón, tenía que salir. Avísenme de última si alguien hace una pregunta, si yo no tengo que sacar la presentación. ¿Esto se acuerda? O sea, esto ya lo vimos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Es la relación entre las hormonas y el desarrollo del endometrio. Recuerden que el endometrio, que es la mucosa del útero, tiene fases. Tiene una fase menstrual, que es en la que está muy hemorrágica, una fase y en la que se está perdiendo la capa funcional. Tiene una fase proliferativa en la que la capa funcional empieza a desarrollarse de vuelta y tiene una parte secretoria, que es en la que la capa funcional está muy desarrollada y está preparada para la implantación del embrión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. La fase menstrual sería en la que se desprende el endometrio, tipo. Exactamente. ¿Podemos decir eso en la Sí. que vamos describiendo el preparado? Sí, decí la capa funcional del endometrio. Porque acordate que el endometrio tiene una capa basal y una capa funcional. La capa funcional es la que se desprende. Pero sí, o sea, entendí que entendés igual lo que está pasando. Y recuerden que además de desprenderse, cuando se produce esa ruptura y se desprende todo eso, las arterias espiraladas sufren isquemia y liberan ahí sangre cuando se van erosionando y sufriendo isquemia. Y eso tiene que ver con el sangrado menstrual. ¿Sí? Además de que se está desprendiendo todo, claramente. Entonces, bueno, estamos hablando del útero. El útero es un órgano hueco que tiene forma de pera, que se ubica en la pelvis, por detrás de la vejiga. En él se produce el crecimiento embrionario y fetal, o sea, es un órgano que está preparado para la implantación, para el crecimiento y el desarrollo y para albergar el embrión y que después va a ser el feto. Y anatómicamente se divide en un cuerpo y un cuello.
Creo que no les puse foto, así que vuelvo un toque, pero... tenemos un cuerpo con un fondo, esta parte sería el fondo, y un cuello. Ay, perdón. Y un cuello, ¿sí? El cuello del útero es este. Un istmo y un cuello. Entonces, lo importante del útero es que tiene una pared formada por 3 capas, el endometrio, que es de la que más podemos hablar, el miometrio, que es una capa muscular de músculo liso, y el perimetrio, que es una serosa que se llama mesotelio. No, una serosa que tiene el mesotelio, que vendría a ser la capa epitelial, más tejido conectivo laxo. O sea, endometrio, biometrio, tejido conectivo laxo y mesotelio. ¿Sí? Eso forma el perimetrio, tejido conectivo laxo y mesotelio. Ahora, el endometrio, propiamente hablando solamente del endometrio, va a tener dos estratos. Uno funcional, esta parte, y uno basal. El basal es el que da desarrollo para el funcional. El funcional es el que crece y se desprende en cada ciclo, menstrual. Y el endometrio está compuesto por un epitelio cilíndrico simple, con células secretorias y células ciliadas, que este epitelio a su vez forma glándulas endometriales, y además, yo puse esto para destacar, vamos a tener las arterias espiraladas y rectas. Las arterias rectas están más en la región basal, y las espiraladas están más yendo hacia la parte funcional. ¿Por qué lo puse? Porque las arterias espiraladas son las que sufren isquemia y se degradan durante la menstruación, como lo había mencionado antes. Bueno, acá tenemos más de lo mismo, ciclo menstrual, fase proliferativa y fase secretoria. Y acá fíjense las arterias espiraladas, acá estamos en las arterias rectas, muy al principio de la parte basal. Luego se espiralan y forman, bueno, las lagunas y todo lo demás. Y acá estamos con las glándulas uterinas. Las glándulas uterinas en la fase secretoria están mucho más desarrolladas. Esa fase, ese útero es un útero preparado para la implantación, para los nutrientes y todo lo demás. Entonces son glándulas muy desarrolladas. En cambio, si agarramos un preparado en una fase proliferativa, capaz no vamos a ver glándulas desarrolladas. Las vemos más chiquititas. Sí, Mica. Sí, una consulta. ¿Viste? Si nos piden explicar el ciclo menstrual, tendríamos que explicarlo, obviamente, en base a ese esquema. Sí, y además sería muy importante, o sea, yo lo sumaría, que entiendas esta imagen. Si entienden esta imagen y la pueden explicar, entienden todo femenino, básicamente. Yo me arriesgaría a decir. Tenemos las hormonas hipofisiarias, el ciclo ovárico, que es estimulado por las hormonas hipofisiarias. Fíjense cómo el pico de LH produce la liberación del óvulo. A su vez, la FSH, la hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento de los folículos. Cuando los folículos van creciendo, las células de la teca liberan estrógeno. El estrógeno liberado por las células de la teca estimula el crecimiento, es decir, la fase proliferativa del útero. Cuando se produce el pico de hormona luteinizante, se libera un poquito después, o sea, se produce el pico y unas horas después se libera el óvulo y empieza a formarse el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo libera una mayor cantidad de progesterona, lo que estimula la fase, díganla ustedes por eso me fue el nombre, secretoria, la fase secretoria. ¿Sí? Si entienden eso que acabo de decir y pueden profundizar un poquito más, es todo lo que tienen que saber de femenino. ¿Está? O sea, ¿quieren que lo repasemos, que le demos más bola? Yo porque con el tema de capaz que es una pavada, pero imagínate, nunca lo expliqué, nunca nada. Yo esto lo entiendo
pero como con el tema de los días, que los primeros 5 días empezaría esto, yo tenía entendido como que también te pegan según los días, pero no sé, la verdad. Y mira, lo vemos. Del día 1 al 5, creo que, miren, si alguna vez tomaron pastillas anticonceptivas, esto se lo saben de memoria. Del día del 1 al 5 está la menstruación. O sea, nosotros empezamos a contar en el ciclo menstrual cuando empieza la menstruación. Más o menos dura 5 días. Cuando termina la menstruación, empieza lo que se llama la fase proliferativa del endometrio. Coincide con la maduración de los folículos y que a su vez está liberando estrógeno, ¿sí? Cuando el folículo, en el día 14 de un ciclo menstrual, se estimula la ovulación y se ovula. Cuando se ovula, aparece la cosa... La fase proliferativa. Sí, la fase proliferativa, y quería decir el cuerpo lúteo. Ajá. El cuerpo lúteo libera estrógenos y además progesterona, y se sigue liberando estrógenos, y esto estimula la fase secretoria. Entonces, a partir del día 14, después de la ovulación, vamos a tener la fase secretoria. 1 al 5, menstruación. 6 al 14, proliferativa. 14, ovulación. Del 15 al 28, la fase... ¿Por qué se me va ese nombre? Bueno, la fase secretoria. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Y eso, y relaciónenlo con lo que está pasando en el ovario. Acá en el ovario, en este momento, empieza a su vez la maduración de los folículos y se liberan el día 14. Y al día 28, si ese óvulo no se implantó, o sea, no se fecundó y no se implantó, degrada. Se destruye todo lo que le tomó tanto trabajo hacer. Y así todos los meses. Sería que el estrato funcional del endometrio se sale, o sea, se barre. Sí. Y después vuelve a lo Por mismo. ejemplo, Vuelve a regenerar exacto. el estrato basal, vuelve a regenerar el estrato funcional. ¿Sería eso? Después de la Exacto. es decir, del día 28. Exacto. El día 28, si no se produjo implantación, se desprende el estrato funcional del endometrio. ¿Por qué? Por isquemia de las arterias espiraladas, ¿sí? Por esa razón se desprende. ¿Por cómo que ¿Está? isquemia dijiste? ¿Isquemia? Isquemia. ¿Qué Sí. sería eso? Isquemia es que Se obstruyen las arterias y deja de pasar sangre para esa parte. Como Eso se es algo- atrofia. Sí, no sé, algo en así. realidad empiezan a tener contracción en las arterias estas y se obstruye el flujo de sangre hacia la parte funcional, y como no llega sangre, entonces se desprende el tejido porque muere al no tener riego sanguíneo, y además sale sangre porque las arterias también se lesionan y desprenden sangre de ahí. Chicos, y una consulta, en el preparado, las arterias espiraladas, tipo, ¿se ve como literalmente una arteria y adentro como la luz en forma de estrellita o cómo se ve? No, no son identificables. ¿Ah, no? No. Ah, No, O sea, no es sé. algo que puedes nombrar, pero ah, pensé que se veían, Sí, porque estaba viendo una foto y era como, ¿esto será o no será? Sí, o sea, por ahí está bueno que sepan que en el endometrio secretor va a haber arterias espiraladas, y si encuentran una arteria, digan que esa probablemente es una arteria espiralada. En cambio, si está en la parte más basal, podría ser una recta. Y con Claro. eso alcanza. Ujú. No se vuelvan locos por encontrar una arteria en forma de espiral, porque capaz no la encuentran nunca. Claro. Para que esté descripto, probablemente alguien la vio en algún preparado, pero no quiere decir que se va a ver en los de cátedra. Lo más importante que hay que ver en la de cátedra son las glándulas. Y si ustedes ven unas glándulas muy desarrolladas, con una capa funcional muy grande, y pueden ver los aserraditos, que son estos bordes como irregulares, fíjense, estos bordes así irregulares de las glándulas, eso es endometrio secretor. Eso es el diagnóstico de endometrio secretor. Un endometrio muy desarrollado, con muchas glándulas y las glándulas aserradas.
Es todo lo que necesitan para decir esto es un endometrio secretor. En cambio, si llegan a agarrar un preparado de útero y ven que el endometrio tiene una capita así finita, que se ven algunas glándulas así como más circulares o ovoideas y no está muy desarrollado y nada, es fase proliferativa. Tampoco se pongan nerviosos pensando, uy, no estoy viendo el preparado bien, me equivoqué. Porque me pasó, lo vimos en la cátedra, uno que tenía una capa, como casi la capa basal nada más, no tenía desarrollada la capa funcional. Entonces es porque lo agarraste en la fase proliferativa, pero muy temprana inclusive. Probablemente estaba recién iniciando una fase proliferativa. Sí, como acá. Fíjense que en esta fase, en la proliferativa, se ven estas glándulas como más ovoideas y listo, no se ve mucho más. Estamos viendo una parte muy cercana a la basal, digamos. Y la fase menstrual se va a ver muy hemorrágica, pero creo que no hay ningún preparado de menstrual, así que no se preocupen. No Pero creo. si ven algo muy hemorrágico, es fase menstrual. Bueno, y por último, cuello, que lo más importante que tiene cuello uterino es que es la zona de transición. El cambio de un epitelio cúbico que veníamos viendo en útero a un epitelio simple, plano estratificado, que es el de vagina. La vagina tiene un epitelio plano estratificado. Piensen que es una zona de contacto con el exterior y de fricción. Entonces tiene que ser una zona con un epitelio de recubrimiento muy importante. Entonces ese epitelio va a estar estratificado y además va a ser plano porque se va a escamar y todo lo que sabemos que hacen los epitelios planos estratificados. Y venimos de un órgano que tiene una función más glandular, entonces venimos con este epitelio cúbico simple y hacemos el cambio abrupto a un epitelio plano estratificado. Esta zona se puede observar, es muy fácil de ver porque si encuentran esto es eso seguro, y se llama zona de transición. Además es importante porque es una zona proclive a desarrollar algunas enfermedades y cosas así. Entonces, bueno, es un rasgo importante que tiene el útero. El cuello del útero. Y eso creo que esto... Ah, bueno, no, les puse trompa, pero yo no sé. ¿Quieren que lo veamos? Igual, trompa no tiene mucho. Es un órgano tubular que la función que tiene es el transporte del ovocito al ovario. En la trompa se produce la fecundación. ¿En qué lugar se acuerdan que habían dicho hoy? ¿En qué parte de la trompa? Porque posee 4 segmentos. Una parte intramural en el útero, un istmo, una ampolla y el infundíbulo que está en contacto con el ovario. La fecundación, o sea, el óvulo se asienta en la ampolla y ahí se produce la fecundación. Y una vez que se produce la fecundación, rueda hasta el útero y se implanta. Si no se produce la fecundación, degrada. O sea, el óvulo degrada y listo. Bueno, y la trompa tiene una mucosa, que es esto que vemos así, muy con muchísimas... bueno, no me sale. Son múltiples proyecciones revestidas por epitelio cilíndrico simple y tiene 2 tipos celulares, células ciliadas y no ciliadas. Después tiene una muscular y una serosa. Mucosa, muscular y serosa. Como no hay mucho para decir de trompa, lo importante son los 4 segmentos, la función que tiene, en qué parte se produce la fecundación y si quieren, esto, que tienen células ciliadas y no ciliadas. Y listo. Que el infundíbulo proyecta las fimbrias que están en contacto con el ovocito, con el ovario. Y no hay mucho más para decir. Acá está el epitelio cilíndrico simple. Y eso es todo. Si ustedes ven este órgano así con estas características, probablemente sea trompa. El diagnóstico diferencial me parece que puede ser a lo sumo glándulas vulvouretrales de masculino. El único que se parece. Vesícula biliar también es muy parecido. Y vesícula biliar es un poco parecida, sí. Pero no sé si muy, porque me parece que tiene otras capas. Lo pusimos en una diapo de... Bueno, igual. Fíjense las diferencias entre los 3. Con luz, medio bajito.
Sí, es un órgano con luz. Es un órgano tubular, por lo tanto va a tener una luz. Lo que pasa es que acá vemos estas proyecciones del epitelio y como que no vemos la luz, pero en realidad todo esto viene a ser la luz. ¿Sí? ¿Se entiende? Y recuerden que estos son proyecciones del epitelio, a diferencia de las glándulas bulbourethales, que son glándulas. Esto no es esto no son glándulas. Y no sé más que decir que las células ciliadas facilitan el transporte del ovocito en un sentido y el espermatozoide en otro sentido. Entonces como que favorecen que se encuentren en la ampolla. Pero Sí, no y más que eso. tiene, ahí importante revisen o repasen cilios. Los cilios, cómo están formados, tipo el citoesqueleto y qué función tienen. Esencialmente los cilios, ¿qué función tienen? En todos los tejidos. Están en respiratorio, están en trompa. La estructura, tipo como es 9, ¿alguien se acuerda cómo era? ¿Lo de los cilios? ¿O lo dejamos para después? Buenísimo. Sí. Bueno, no tengo nada para decir de cordón, honestamente, no lo armé, porque tampoco me parecía tan relevante, solo me gustó el meme. Pero el cordón tiene 2 arterias y una vena. Creo. Lo bueno es que es distintivo del resto de la irrigación del cuerpo, que generalmente 2 venas acompañan una arteria, en este caso 2 arterias acompañan una vena. 2 arterias, fíjense cómo se nota las arterias, la capa que tienen, mientras que la vena, fíjense que respeta todas las características que hemos repetido una y otra vez. Las arterias tienen una capa muy prominente, tiene una luz como muy formada, mientras que la vena está como colapsada, está aplastada, la luz no se ve tan circular como esta, y las capas suelen ser más finitas. Y todo esto se llama gelatina de Wharton. Y si lo ven en un preparado es muy difícil de ver, es muy clarito. No tiene mucho más. Repásenlo, pero realmente es solo eso el cordón. No pusimos placenta y glándula mamaria porque no llegábamos, la verdad. De hecho, estuvimos 5 horas. Sí. Era mucho. Pero bueno, eso es todo. Igual ¿Alguna cualquier duda? cosa, cualquier duda que les salga después nos pueden, o por lo menos me pueden hablar por WhatsApp, pregúntenme. Yo no Los tengo 13 problema. que estuvieron 5 horas mirando la presentación están aprobados. Ah, Sí. Ahí anotamos sus se lo nombres. merecen. Sí, Carla. No, nada, perdón, les iba a decir que muchas gracias, estuvo muy bueno. Ay, por nada. Bueno, esperamos que La les verdad haya sirvió un servido. montón. Sí, buenísimo. Bueno, chicos, muchos éxitos. Sí, muchas gracias. Recuerden lo que les dijo Joaco. Sí, les pasamos el power. Vayan tranquilos a la presentación. Traten de hablar de lo que saben. Digamos, si tienen el oral más que nada, si tienen un preparado, saben qué es, empiecen a decir lo que saben. No se preocupen o no se asusten con qué les van a preguntar, qué es lo que no saben. Si ustedes saben y hablan de lo que saben, es probable que el profesor no indague más que eso. Sí. Entonces, y lleven lo que saben hacia lo que saben, digamos, no se metan en lo que están más flojos. Claro. Si ustedes tienen confianza en el oral, es más probable que aprueben que si saben un montón y van con miedo. Claro. Además, si el Así que profe ese es mi consejo. ya ve que Vayan saben, con la cantidad de gente que tiene que rendir, ya como que de alguna forma los está probando en su mente. Está hablando con propiedad, me está escribiendo el preparado bien, sabe de la teoría del preparado y bueno, ya de alguna forma el profe sabe que le llegó. Sí, totalmente. Así que bueno, muchos éxitos y pueden escribirnos cuando necesiten lo que necesiten. Vamos a estar ahí. Bueno, éxitos, confíen en lo que saben. Gracias chicos, nos vemos. De nada, Hasta nos luego. vemos.